Bueno, muy buenos días, chicos. Me alegra volverlos a saludar. Para esta semana vamos a trabajar preparación pruebas de estado, ya que es una recomendación pues, de parte de coordinación y rectoría, teniendo en cuenta que ustedes ya en estos días se presentan a sus pruebas de estado. ¿Cuál es la intención de esta sesión o de esta tutoría, chicos? Es como tener un rápido recorderis de algunos temas que probablemente le van a preguntar, pero que ustedes tengan en cuenta, muy en cuenta, chicos, que no todo es solamente la parte disciplinar. Algo que en los 3, 4 estudiantes que nomás asistieron a mi sesión cuando trabajamos lo de química, yo les decía a ellos, les dejaba muy claro que en las pruebas ITFES, generalmente solo espera que se me está viendo todo eso. Detrás pelucada. Generalmente el 70% es lógica. ¿Lógica en qué sentido? En saber interpretar, en saber leer una pregunta. El otro 30% es el manejo de la disciplina, porque obviamente hay que manejar conceptos para poder interpretar. Bien, entonces otro tic, otra herramienta, chicos, por favor, no dejen ni una sola pregunta sin contestar. Generalmente en las pruebas de estado todas las respuestas son verdaderas, solo que una es, por decirlo de esta forma, más verdadera que la otra. O sea, todas tienen su porcentaje en la calificación, pero cuando usted le atina o contesta la que tiene más valor que todas, pues así más el puntaje. Entonces, una recomendación es no dejar de contestar ninguna de las preguntas, porque si usted deja de contestar una pregunta es un puntaje que pierde. ¿Listo? Todas las preguntas hay que contestarlas. Bien. Otra cosa, hay chicos que entienden de forma diferente. Hay algunos que leen la pregunta o hacen lectura de la pregunta y luego la respuesta, mientras que otros leen las opciones de respuesta y luego van a la pregunta. O la otra opción es hacen su lectura y antes de ir a las respuestas se enfocan a la pregunta como tal, porque recuerde que a veces las preguntas traen como una parte introductoria o como un entorno así textual antes de llegar a la pregunta como tal. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, en primer lugar, contestar todas las preguntas, recordar que son 70 de la capacidad de interpretar, el otro 30 es teoría o conceptos, y por favor, cada uno mirará su tic si primero hay la pregunta, luego la respuesta de la pregunta, o se enfoca exactamente en lo que pregunta. Chicos, clave saber leer. Si durante todo este tiempo que tuvieron en su casa, ustedes no aprendieron a leer, les cuento un cuento. Entonces, vamos a iniciar con eso. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a trabajar, vuelvo a repetir esta semana, la capacitación para pruebas de estado. Bien, entonces comenzamos aquí. Bueno, chicos, entonces, hoy vamos a trabajar esta primera sección, ¿ya? Sobre los temas fundamentales que estábamos trabajando, que nosotros trabajamos con ustedes en primaria y en los grados sextos y algunos séptimos. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar o empezar recordando conceptos como qué es la química, y ya ustedes saben que es la ciencia que se ocupa de la composición, la estructura y las propiedades de la materia y el modo en que éstas se alteran en diversas condiciones, es decir, cómo la materia cambia, porque recuerde que ella ni se acaba ni se destruye. Según Lavoisier, la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Ya? Bien, entonces continuamos acá. ¿Cuáles son los temas para trabajar hoy? Los temas para recordar, perdón, hoy son todo lo que tenga que ver con la materia y la energía. La materia y sus propiedades, la densidad, cambios de estado de la materia, diagrama de fases, cambios físicos y químicos, clasificación de la materia y métodos de separación de mezclas. Bueno, entonces, para trabajar estas preguntas o para como aterrizar un poco más en este tema, debemos manejar ciertos conceptos, como cuáles. Materia.
Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Mezcla. Es una materia constituida por diferentes moléculas. Una sustancia es aquella que tiene unas propiedades específicas que la caracterizan y que sirven para diferenciarla de otras sustancias y se dividen en elementos y compuestos. Un elemento es una sustancia pura que no pueden descomponerse en otras más simples. ¿Por qué? Porque una sustancia está conformada por átomos de un mismo elemento. Compuestos son sustancias puras que se pueden descomponer en otras más simples por métodos químicos, debido a que el compuesto es la unión de dos o más elementos. La masa, cantidad de materia que posee un cuerpo. Peso, medida de la fuerza que es causada sobre el cuerpo por el campo gravitacional. Chicos, no debemos confundir la masa con el peso. La masa, como ahí dice, la cantidad de materia, el bulto que hace un cuerpo. Y el peso es la fuerza que yo le aplico a ese cuerpo para moverlo, trasladarlo de un lugar a otro. Entonces, ahí es donde viene la confusión de muchas personas que a veces al confundir dicen que pesa más un bulto de hierro que un bulto de algodón. O hay unos que dicen que pesa más un bulto de algodón que un bulto de hierro. Si nos lo imaginamos, nosotros sabemos que el bulto, o lo que pesa un bulto, digamos que pesa 25 kilos, ¿ya? De algodón va a ser mucho más voluminoso, va a tener más materia que los 25 kilos de hierro. ¿Vio? Ese es un claro ejemplo de que la masa no es lo mismo que el peso. La masa es la cantidad de materia y el peso es la fuerza que le aplicamos a ese cuerpo para trasladarlo de un lado al otro. Probablemente, si tenemos esa cantidad, pues vamos a hacer la misma fuerza porque a pesar de tener más algodón para llegar a los 25 kilos, la fuerza es la misma. Pero si lo vemos en volumen o en estorbo, obviamente el algodón va a ser mucho más porque tiene más materia. Entonces, chicos, por favor, no confundamos masa con peso. Y un cuerpo, ¿y qué es lo que define lo de la masa y el peso? El estado gravitacional. Recuerda que un cuerpo, a pesar de tener la misma masa, no tiene el mismo peso aquí en la Tierra como lo tiene en el espacio. En la Tierra, en el espacio pueden tener la misma masa, pero el peso es mayor en la Tierra que en el espacio. O sea, ¿qué es lo que hace que algo sea pesado? La fuerza gravitacional. Otro concepto, presión atmosférica, que es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Decir qué tanto absorbe la Tierra o la gravedad en la Tierra para que los objetos estén ahí, en su lugar. Y la volatilidad es la medida de la tendencia de una sustancia a pasar a la fase vapor a una temperatura dada. La sustancia con mayor presión de vapor se evapora más fácilmente que las sustancias con una medida de menor vapor. Bien, dice, la materia es de lo que están hechas todas las cosas materiales del universo. El agua, la arena, el azúcar, todo lo que podemos ver, palpar sobre todo, está hecho de materia. La masa es una medida de la cantidad de materia, incluso del aire que tiene masa y cuando sentimos. ¿Por qué sentimos el aire? Porque lo podemos palpar cuando es muy fuerte. Y lo que ya le dije, que no confundir masa con peso. Bien. Regáleme unos minutos, por favor. Qué pena con ustedes que ha llegado por ahí un vecino haciendo ruido. Entonces no me deja trabajar bien con ustedes. Listo, muy bien. Bueno, entonces, propiedades de la materia. Recordemos que la materia tiene dos tipos de propiedades. Propiedades extrínsecas o extensivas o generales e intrínsecas, intensivas o específicas. Nos dicen aquí, depende del tamaño, cantidad o extensión de la muestra. Como por ejemplo masa, volumen, peso, longitud u otra manera de entenderlas.
son aquellas propiedades que pueden ser generales para muchas sustancias o cuerpos al tiempo. Por ejemplo, yo puedo decir, salgan todos los chicos del grado 11 que tienen una masa equivalente a 55 kilos. Salen casi todos. ¿Vio? Es una característica como general que muchos cuerpos lo pueden tener. Las intrínsecas también se llaman intensivas o específicas. Dice que no se afectan con la cantidad de la muestra. Es decir, que si hay más o menos, siempre van a tener esas propiedades. Esas propiedades pueden ser físicas o químicas. Dentro de las físicas, dice, se pueden medir sin cambiar la identidad de la sustancia, como por ejemplo el punto de fusión, ebullición, densidad. Organolépticas son aquellas que podemos percibir a través de los sentidos. Conductividad térmica o eléctrica, el estado, que puede ser sólido o gaseoso, o elasticidad. Esas son las físicas, las que podemos a través de los órganos tener en cuenta o podemos visualizar. Y las químicas ya es lo que pasa al interior de ellas en una reacción cuando por un factor externo se produce ese cambio. Dice la capacidad de una sustancia de convertirse en otra, oxidación. Cuando una sustancia se oxida, lo hace gracias al efecto del oxígeno o al contacto con el oxígeno. Esa es la aplicación de por qué nosotros nos envejecemos, porque nos oxidamos, las arrugas, las pecas, el daño en la piel, el cabello, todo lo demás es un efecto o es fenómeno de oxidación porque por el contacto constante con el oxígeno. La combustión, cuando algo se quema, si yo quemo un papel, no lo puedo volver a recuperar. La fermentación es cuando algo se daña, se pudre, se enfuerta, como dicen los abuelos. Ya cambia todo el contenido de la sustancia original y ya difícilmente, muy pocas se pueden volver a recuperar. Entonces, cuando hablamos de propiedades extrínsecas o extensivas, son propiedades generales que pueden tener varios cuerpos. Los específicos sí los tiene ese cuerpo sin importar la cantidad de materia que tenga y pueden ser físicas o químicas. Las físicas son aquellas que yo puedo medir y que no van a cambiar el contenido o la composición de la sustancia. Las químicas también se pueden medir, pero algunas, pero sí cambian la composición de la sustancia. Bien. Bueno, entonces aquí me dan un ejemplo para poder mirar cada una de las propiedades. Dice, ejemplo, si comparamos dos muestras de agua con diferentes cantidades, vemos que la del lado izquierdo, mi izquierda, ya que estoy frente a ustedes, que debe ser su derecha, hay una menor cantidad y al otro lado hay mayor cantidad. Entonces me hablan de propiedades extensivas. ¿Qué propiedades trabajan ahí? La masa y el volumen. Una tiene 100 gramos, la otra tiene 200, una tiene 99,7 mililitros, la otra 199,4 mililitros. ¿Vieron? Cambian según la cantidad de masa. Y el volumen que tiene. Propiedades intensivas. A pesar de que una tiene más masa y volumen que la otra, las dos tienen la misma temperatura. Las dos tienen la misma densidad porque es la misma sustancia. Y las dos tienen el mismo punto de ebullición, que es el punto de ebullición, la temperatura a la que una sustancia hierve. Entonces, las propiedades extensivas pueden ser generales para todas y ellas pueden cambiar según la masa, el volumen, estas. Y las propiedades intensivas, no, ellas son solamente ellas sin importar la cantidad de masa y el volumen que tenga esa sustancia. Bueno. Bien, ahora, los cambios de estado de la materia. Entonces ya dijimos que la materia tiene sus propiedades que son extensivas o intensivas. Ahora la materia también sufre cambios. Resulta que cuando hablamos de cambio de materia estamos hablando de la intervención de ciertos factores como son la temperatura y la presión en la materia. Entonces aquí nos dice, cuando se modifica la temperatura o la presión a cualquier sustancia o elemento material se obtienen diferentes estados o fases. ¿Cuáles son los generales generales? Sólido, líquido, gaseoso. Ya hay un estado plasma y también un estado Einstein.
los cuales están relacionados con las fuerzas de atracción de las partículas, es decir, qué tan unidas están ellas, dependiendo de su unión, asimismo es el estado, o fase o estado de agregación, también se le dice. Un cambio de fase o transición se produce cuando una sustancia experimenta un cambio de estado a un nivel molecular. En la mayoría de las sustancias, los cambios en la temperatura o presión resultan en un cambio de fase de la sustancia. Bien, entonces aquí me muestran cómo se da ese cambio. Entonces, de manera general, ¿cómo interviene la presión y la temperatura? Entonces, estamos en una temperatura, una presión, empecemos en el estado sólido. Cuando el cuerpo, la sustancia está en estado sólido, las moléculas están muy, muy unidas, es decir, hay muchísima presión porque están unidas, pero hay poca temperatura. Cuando la temperatura es baja, las moléculas están unidas, están prácticamente quietas, no súper quietas, quietas. Eso hace que tengan una forma definida, ¿ya? Y un volumen definido. Ahora, cuando la temperatura comienza a aumentar, la presión disminuye porque las moléculas comienzan a moverse y se comienzan a alejar, ¿ya? Entonces ahí la presión va disminuyendo y aumenta la temperatura. Luego se vuelve en estado líquido. En estado líquido las moléculas no están separadas, se están deslizando uno sobre la otra, ¿ya? Entonces ahí aumenta temperatura, va bajando la presión. Luego, si seguimos aumentando la temperatura, las moléculas se van a abrir, se van a dispersar y comienzan como locas para arriba y para abajo, lo que hace que aumente el volumen, disminuye la presión, casi prácticamente perdiéndose y aumente la temperatura. Ese proceso son lo que hace que cambien los estados y a partir de eso aparecen diferentes fases dependiendo para dónde vaya. Entonces dicen cambios de estado de la materia. Sube la energía cinética, pierden energía, ganan energía cinética y pierden energía cinética. Es decir, cuando ganan energía cinética, cuando estamos en sólido, líquido y lo van perdiendo cuando ya pasamos a gas. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice acá? Entonces, cuando un cuerpo pasa de sólido a líquido por efecto de la temperatura, decimos que es un proceso de fusión. En este caso, gana energía cinética. Cuando pasa de líquido a sólido, se llama solidificación y ahí pierde energía cinética porque disminuye la temperatura. Ahora, si pasa de líquido, ahí la flecha me van indicando, a gas se llama vaporización. Ahí gana energía cinética porque aumenta la temperatura. Y viceversa, de gas a líquido se llama condensación, pierde energía cinética porque disminuye la temperatura. Cuando un cuerpo pasa de sólido directamente a gas se llama sublimación. Y de igual forma, cuando pasa de gas directamente a líquido sin pasar de gas a sólido sin pasar por líquido se llama cristalización. ¿Qué características hay en cada uno de los estados? En el estado sólido, las partículas son muy ordenadas, muy baja energía cinética, muy poco espacio vacío entre ellas, las cuales hace que estén ahí fijas, mucha fuerza de atracción y mayor densidad en el líquido. En el líquido, partículas con bajo desorden, porque ellas no están abiertas todavía, se están deslizando. Energía cinética media, poco espacio entre las partículas, movimiento relativo entre ellas, fuerte atracción entre ellas, mayor densidad que el gas, es decir, son más pesadas que el gas. Entre más unidos sean las partículas, estén las moléculas, mayor va a ser su peso. Ahora, en el gas, partículas con desorden total porque todas están así loquitas, alta energía cinética, mucho espacio vacío, poca o nula atracción entre ellas porque están separadas y menor densidad que el líquido. Bien, tanto el líquido como el gas son estados en los cuales las partículas o moléculas ocupan el lugar que las contiene, ¿ya? El sólido no, tiene un volumen definido y es estático. En cambio, las otras ocupan el lugar o el contenido, el recipiente que las contiene. El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia cambia de sólido a líquido, por eso se llama fusión cuando pasa de sólido a líquido. Y el punto de ebullición es la temperatura a la que una sustancia cambia de líquido a gas. O cuando nosotros decimos el agua ebulló, es decir, hierve porque comienzan a salir las burbujitas en forma de gas.
Bien. Bueno, chicos, entonces, ahora vamos a mirar acá. Bien. Debido a este cambio de estados que sufren las moléculas, aparecen los diagramas de fases. ¿Ya? Es una de las formas más utilizadas para representar los cambios físicos de estado que una sustancia puede experimentar. Muestra las regiones en que actúan la presión y la temperatura, a las cuales sus diversas fases son estables. Las líneas que separan las fases muestran los valores de presión y temperatura en los que las dos fases coexisten en equilibrio, es decir, en qué momento todas están quieticas sin pasarse a ninguno de los tres estados. Eso es lo que quiere decir. Bien. En teoría, toda sustancia puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso y depende de la presión y la temperatura. En el siguiente diagrama de fase se muestran los nombres de los diferentes cambios de estado que se pueden presentar en la materia. Es necesario aprender a identificar cómo se dan los diferentes cambios en el diagrama. Entonces tenemos ¿cómo le digo yo? Los dos fenómenos o las dos variables que siempre intervienen, presión y temperatura. Entonces vemos acá. Vemos que estamos en estado sólido, ¿cierto? Al aumentar la temperatura, pasa a líquido, pero durante ese proceso, según el aumento de temperatura, van pasando a gas. Hay un punto, se llama punto triple, que es el punto o el momento en que ninguno de los estados se cambia a ningún otro, se mantienen ahí, están constantes. La sublimación es el cambio de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por líquido, y el punto triple, en el punto coexisten los estados sólido, líquido y gaseoso, es decir, están ahí. O sea, están todos los tres estados, y el punto triple es cuando llegan y van a empezar a cambiar a su otro estado, pero todavía están ahí en ese estado. ¿Listo? Entonces aquí vuelven y nos muestran el resumen de lo otro, que si pasa según las flechas de sólido a líquido se llama fusión y de líquido a sólido congelación. De sólido a gas sin pasar por líquido se llama sublimación y viceversa. Y acá nos dice que si va de líquido a gas, ebullición, y de gas a líquido, condensación. Y si pasa de gas a líquido se llama licuefacción. Bien. Seguimos acá. Listo, chicos. Ahora ya vimos los cambios de la materia. Ahora vamos a mirar la clasificación de la materia. La materia se puede clasificar en sustancias puras y mezclas. Cuando hablamos de sustancias puras, se caracterizan por tener unas propiedades físicas y químicas establecidas por las cuales se pueden identificar el punto de ebullición, la densidad, entre otras. Y las mezclas es una combinación de dos o más sustancias. Pueden o no tener composición constante. La mezcla no se puede identificar en sus propiedades físicas. Entonces, las sustancias puras, como lo puede decir, ellas tienen su proporción fija. Las mezclas no. O las sustancias puras se caracterizan por ser combinaciones de átomos del mismo elemento o diferentes elementos con la misma composición siempre. ¿Ya? Generalmente ellas se forman, ya lo he dicho, con átomos del mismo elemento o diferentes elementos. Las mezclas, la unión de dos o más sustancias. Y entre ellas tenemos las homogéneas y las heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia? En las homogéneas siempre vemos una sola fase, así tenga diferentes sustancias. Por ejemplo, la mayonesa. La mayonesa es la combinación de aceite, huevo, ¿qué más? Bueno, más cosas, pero vemos una sola fase. Y una heterogénea, por ejemplo, la ensalada. A la ensalada uno le puede, es una mezcla de muchos compuestos, pero uno los puede identificar. En cuanto a las sustancias puras, tenemos los elementos, que ustedes ya saben, que es la formación de átomos de una misma composición que forman un elemento, o los compuestos, que es la unión de dos o más elementos. Bueno, chicos, para finalizar,
resulta que las mezclas se pueden separar según el estado en que se presenten, o si son homogéneas o si son heterogéneas. En este caso, para separar mezclas heterogéneas se utilizan métodos como la decantación, ¿ya? Que consiste en separar un sólido o un líquido. Ya se utiliza a través de un decantador que se hace a través de la diferencia de densidades. La sustancia más densa pues va a quedar al fondo y la menos densa va a quedar en la parte de arriba, por ejemplo, agua y el aceite. La filtración que se utiliza también para separar sólidos de líquidos, ¿ya? Que se hace a través del embudo y de un papel que se llama papel filtro. La fase es líquida, pasa a través del filtro y en el filtro o en el papel filtro queda la parte sólida. El tamizado. El tamizado sirve para separar dos sustancias sólidas y ese se utiliza según el tamaño de la partícula. La partícula más pequeña pasa y la más grande se queda ahí. El magnetismo se utiliza para separar sólidos y uno de ellos debe tener la característica de ser metálica para poder ser atraída por el imán, que es la que queda pegada al imán, y la otra pues queda, la que no se pega al imán, pues queda suelta. Finalmente tenemos para homogéneas. Recuerde que son aquellas que no se pueden distinguir en una a simple vista. Tenemos la evaporación, que sirve para separar, dice, se separan mezclas formadas por un sólido soluble y no volátil, como por ejemplo el agua y la sal. Se le coloca a temperatura al agua y la sal, el agua se evapora y queda la sal. La destilación simple sirve para separar dos líquidos, los cuales se separan, se va evaporando el que tenga el punto de ebullición más bajo y finalmente va quedando el punto de ebullición más alto. Y la cristalización se utiliza para la purificación de sólidos y se trabaja por la diferencia de solubilidad. El que sea más soluble o esté en mayor cantidad se solubiliza más rápido y el otro pues más lento. Bueno chicos, por cuestión de tiempo, esta primera sesión es solamente teórica. Por favor, denle a su tutor que les facilite el video o algo para que ustedes mismos puedan volver a releer y tener las preguntas ya para trabajar. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea en este momento? Yo le voy a facilitar también las diapositivas al tutor para que luego de ver el video le proyecte cada una de las preguntas. Entonces, en una hoja aparte ustedes van a colocar el número de preguntas, las opciones ABCD y según lo que ustedes entiendan, entendieron, interpreten, colocan su respuesta. En la próxima tutoría vamos a empezar a deducir y a sacar cuál es la respuesta para que miremos qué tanto manejamos esto para saber cómo nos está yendo. ¿Listo chicos? Entonces nos vemos en una próxima sesión y aquí seguimos.